Agradecemos a Dios que nos permite estar nuevamente en su casa. Sean bienvenidos. Le damos la gloria a nuestro Dios porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Y bueno, vamos a abrir en esta tarde nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan capítulo 3, y vamos a leer 1, amén. Y después del 1 vamos a leer el versículo 8 al 10. Amén. Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar y después daremos lectura a la palabra de Dios. Amén. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu fidelidad, por tu cuidado, Señor, por la libertad que das a nuestra vida todos los días. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Padre, nuestra vida está en tus manos. Fuera de ti nada podemos hacer. Fuera de ti, Señor, estamos perdidos como un pajarillo que se muere en el suelo. Estamos como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Fuera de tu presencia sentimos que morimos, pero en tu presencia tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Bendice nuestra vida con tu hermosa palabra, Señor. Usa mi vida, dame la autoridad para hablar la palabra y que esta palabra quede en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pido por favor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 1, y después daremos lectura el versículo 8 al 10. Amén. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El 8 al 10 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Puede tomar su lugar, hermano. Bueno, hoy vamos a ver dos clases de hijos, ¿verdad? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a ver cuáles son las bendiciones de ser hijos de Dios y cuáles son las cosas que tendrán los hijos de Satanás, ¿verdad? Del diablo. Vamos a ver, de alguna manera, cómo es el vivir de un hijo de Dios y cómo es el vivir de un hijo del diablo. Y a final de cuentas, ¿cuál es el pago para cada uno? La palabra de Dios nos habla que, en el amor del Padre es que todos los humanos fuéramos salvos y que todos los humanos seamos hijos de Dios. Todos los seres humanos. Por eso cuando leíamos ahí en el versículo 1, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El ser humano estaba destituido de la gloria de Dios por haber pecado. Dios nos había formado para vivir eternamente, ¿verdad? Y que siempre el propósito de Dios es que nosotros estuviéramos siempre con Él, en una eternidad. Pero la desobediencia del hombre llevó a una separación al ser humano, ¿verdad? Y estar destituido de la gloria de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que no permitió que esa creación que Él había formado, pasara una eternidad fuera de Él. Y dice que Él nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra de Dios que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y que Él quiere que los seres humanos reconozcamos que en Él
tenemos grandes cosas y grandes bendiciones. Él quiere tenernos a todos los seres humanos debajo de su protección, debajo de su cuidado, pero cada uno de nosotros decide a quién servir, porque Dios puso en nuestro corazón esa decisión de libertad para escoger en qué camino debes andar, en qué camino quieres tú andar, en qué camino queremos andar, a quién vamos a obedecer, a Dios o a Satanás. Pero el Señor nos dice, bueno, que todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Y la santidad de Dios no vive en él, el Espíritu de Dios no vive en él. Entonces, bueno, vamos a ir viendo que gracias a Dios somos perdonados por ese amor que Él tuvo para con nosotros, dando a Jesucristo. Pero hoy vamos a ver quiénes son los hijos de Dios. ¿Usted quién cree que son los hijos de Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Todos los seres humanos seremos hijos de Dios? Unos dicen no, otros sí, ¿verdad? La Biblia nos habla que no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de su creación, pero solamente son hijos de Dios aquellos que le han recibido como su único y suficiente Salvador. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. Y vamos a ver que la palabra de Dios nos dice en San Juan, si alguien le puede dar lectura, bueno, o aquí le doy lectura, San Juan 1, del 11 al 13, dice la palabra de Dios así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí nos está hablando la palabra, dice que a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Él vino a dar a conocer al Padre, que era el Salvador de Israel, que era el Dios de Israel, que era el que les iba a dar esa libertad, era el Mesías de Israel. Mas, sin en cambio, dice que el pueblo de Israel no le conoció, ¿verdad? Y nosotros vemos que el pueblo de Israel, muchos de ellos aún siguen esperando a ese Mesías, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Él ya vino hace más de 2000 años y murió en una cruz, pero vino al propósito que Dios le había encomendado de dar la vida por cada uno de nosotros, mas sin en cambio el pueblo de Israel no le quiso recibir. Dice, mas a todos aquellos que le reciben, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vamos a ver que las diferencias, la diferencia que hay entre ser hijos de Dios y entre ser hijos del diablo. El primer paso que nosotros tenemos que saber si somos hijos de Dios es cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos reconciliarnos con Dios y que necesitamos su perdón y necesitamos pedirle que sea Jesucristo en nuestra vida y que a través del sacrificio de Jesús seamos perdonados y limpiados y seamos justificados delante de Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos del diablo no aceptan que necesitan un Dios, que necesitan a Dios y no necesitan a Jesucristo, por lo cual no le reconocen. Y ellos piensan que viven bien, que su vida es correcta. Pero dice la palabra de Dios que solamente los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibimos, también nosotros, los hijos de Dios, somos salvos. Dice la palabra de Dios ahí donde estábamos viendo en Primera de Juan. Vamos a ir leyendo en el libro de Juan, Primera de Juan, en Primera de Juan capítulo 3. Dice en el versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, los hijos de Dios, dice,
Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que le recibimos como nuestro Salvador. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiere decir que el pueblo de Dios o los hijos de Dios ahora somos salvos. Y que un día, el día de mañana, se va a manifestar la presencia de Dios, ese regreso de Dios por su pueblo, y estaremos con Él y viviremos con Él y reinaremos con Él. Estaremos en una eternidad con Él. Solamente los que hemos creído en Jesucristo y los que andamos conforme a la voluntad de Dios, entonces estaremos con Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, un día, hermanos, nuestro trabajo, dice la palabra de Dios, que no es en vano. Un día vamos a ver a nuestro Señor, pero solamente todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a estar con Él y le veremos tal como Él es. Hoy solamente vemos como a través de su palabra lo conocemos, que a través de su palabra vemos que Él es hermoso y que cuando Él conforta nuestra vida, cuando Él está y consuela nuestra vida, podemos ver que Él es hermoso para con nosotros, en su fidelidad y en su grandeza. Pero un día vamos a ver aquel que cuando tú orabas, Él te escuchaba. Aquel al que cuando tú venías aquí me cantabas, y ahorita no lo vemos, le sentimos y sabemos que Él está aquí, pero un día le vamos a ver tal como Él es. Tal como Él es, hermanos. Entonces, esto para nosotros debe de ser un aliento de saber que un día vamos a ver a nuestro Señor y que un día le vamos a conocer tal como Él es y se va a manifestar a nosotros de una manera visible. Hoy solamente medio oscuro vemos las cosas, pero un día veremos claramente las cosas. ¿Sí? Entonces dice la palabra del Señor que entonces seremos semejantes a Él. ¿Y cómo Él es? ¿Cómo seremos los hijos de Dios? Pues seremos puros, santos, ¿verdad? Justos, y que hoy tenemos que empezar a tener un estilo de vida así, porque así como Él es, nosotros debemos ser también como Él es. Entonces dice la palabra de Dios que vamos a seguir adelante, todo en el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quiere decir, hermanos, que los que somos de Dios también no vivimos en un constante pecado, ¿verdad? Tratamos de ya no pecar. Ahorita vamos a ir viendo lo que son los hijos de Dios, pero también los hijos de Dios, hermanos, tienen que nacer de nuevo. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, nace de nuevo. Muchos pueden decir que han recibido a Jesucristo como su Salvador, pero su vida sigue siendo la misma de ayer. Dice que el que es en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron. Quiere decir que lo que yo era antes, ahora ya no lo voy a hacer. La costumbre de vida que yo tenía antes, el estilo de pecado que yo tenía antes, que vivía así, ahora mi vida ya no debe ser así. Muchos debemos entender esto, hermanos, el nuevo nacimiento. El verdadero Hijo de Dios ha nacido de nuevo. ¿Qué entenderemos por el nuevo nacimiento? ¿Qué es para usted el nuevo nacimiento? ¿Cómo? Un cambio total. Ajá, un cambio total. Diana, ¿qué es para ti? Dejar el pasado atrás, ¿sí? Es una nueva vida, ciertamente, en Cristo, una nueva vida en Cristo. Esto es, hermanos, como cuando Nicodemo se acerca a Jesús, ¿verdad? A escondidas de los fariseos. Él era un hombre conocedor de la ley, pero seguía ciertos reglamentos, y los fariseos también, pero a veces el seguir reglamentos lo podemos ver a lo mejor de esta manera. El que estemos nosotros aquí todos los martes o todos los domingos no significa que seas hijo de Dios o que hayas nacido de nuevo. Si tu vida sigue siendo la misma, no hay ningún cambio, no has nacido de nuevo. Esto es lo que Jesús le quería decir a Nicodemo.
Dice, tú siendo maestro de la ley, no puedes entender que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Y decía Nicodemo, ¿cómo? O sea, yo siendo viejo, ¿cómo me meto en el vientre de mi mamá y vuelvo a nacer? No se refería a ese nacimiento carnal, sino a un nacimiento espiritual, ¿verdad? Ese nacimiento que sale de lo profundo del corazón, adentro de nuestro corazón, para que salga hacia lo carnal, hacia lo que estamos nosotros reflejando, ¿verdad? Entonces le decía, el que no naciere vamos a buscar lo que nos dice Juan 3 al 5. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, del versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir, hermanos, que el nacimiento es un nacimiento espiritual. Nosotros tenemos que nacer. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, las cosas de nuestro entendimiento son aclaradas. Cuando nosotros no tenemos a Jesucristo, vemos todas las cosas igual. Y el pecado para la gente es igual, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Pero cuando nosotros verdaderamente en nuestro corazón hay un verdadero arrepentimiento y una sed por Dios verdadera, entonces nosotros empieza a aclarar nuestra mente y Dios nos da ese nuevo entendimiento a través de su Santo Espíritu que nos redarguye de pecado y que nos instruye en justicia y en verdad, y que nos lleva a toda verdad, al conocimiento de Dios. Entonces, el Espíritu empieza a discernir todas las cosas, pero el hombre carnal dice que les son locura. Y empieza a decir, es que están locos estos, es que porque esto, es que porque el otro, porque el hombre carnal ve las cosas espirituales como una locura. Pero el espiritual dice que es poder de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el Hijo de Dios ya no ve en la carnalidad, sino que ahora el espíritu que estaba con ese deseo de buscar a Dios, pero estaba detenido porque no tenía la libertad que da Jesucristo, ahora empieza a vivir una nueva vida en él y se empieza a dar cuenta de las cosas. Es por eso que hay mucha gente que dice, yo no quiero ir a su religión porque me van a cambiar. Nosotros no cambiamos a nadie. Cuando tú lees la palabra, tú te das cuenta de lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso dice la Biblia, el que robaba, ya no robe. El que miente, ya no mienta. El que decía malas palabras, pues ya no las diga. El que ahorita vamos a ir viendo cómo se comportan los hijos del diablo y cómo es lo que Dios quiere que cómo nos debemos de comportar. Entonces, aquí estamos viendo que el que es hijo de Dios, primeramente se ha arrepentido, primeramente ha nacido de nuevo, ahora es salvo, ahora tiene la esperanza que le verá, ¿verdad? Y ahora dice la palabra de Dios que si nosotros hemos nacido, entonces empezamos a despojarnos del viejo hombre. Vamos a ver otras citas. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Y voy a darle lectura del 21 al 32. Dice la palabra de Dios así. Efesios 4, del 21 al 32. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, esto es para nosotros. Si en verdad tú y yo decimos que hemos oído a Dios y que Dios está en nuestra vida, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. ¿Cómo era yo? Pregúntese, ¿cómo era yo antes de conocer a Jesucristo? Si nosotros seguimos siendo los mismos,
No podemos seguir engañándonos. No podemos seguir engañando si tenemos las mismas actitudes que teníamos antes de conocer a Cristo. Dice que el que ha nacido, nueva criatura es. Dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate. ¿Qué quiere decir? Que el nuevo hombre, el Hijo de Dios, se despoja del viejo hombre. Esta es otra de las características de los hijos de Dios. Se despoja del viejo hombre, o sea, se quita esa costumbre del viejo hombre, ¿sí? Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros teníamos una vida, nuestra humanidad está viciada, llena de pecado, llena de cosas malas que se deben de quitar de nuestra vida. Eso dice el Señor, despójate. Los hijos de Dios se despojan del viejo hombre. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Los hijos de Dios se renuevan en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo los vamos a renovar? En el entendimiento de nuestra mente, a través de la palabra de Dios. El pueblo de Dios que no lee la Biblia nunca va a ser renovado. Siempre va a tener las mismas costumbres que tenía, porque como no lee la palabra, no se da cuenta que mentir es malo, que robar es malo, que fornicar es malo, que adulterar es malo. Entonces, él seguirá viviendo las mismas costumbres. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, los hijos de Dios renuevan el entendimiento de su mente a través de la palabra de Dios. Entonces empiezan a vivir una nueva vida en Cristo, en el renovar de su mente a través de la ayuda del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos guiará siempre a toda verdad y el que siempre nos va a estar redarguyendo de pecado. No nos va a decir nada, ¿verdad? Porque ¿qué leemos? Dice que Él nos va a recordar todas las cosas. Entonces, si estamos en algo, nos va a decir, hey, Viviana, eso no. Pati, eso no, así no. Gritaste, así no es. Quítese vosotros toda gritería, todo enojo, toda maledicencia, toda murmuración, todo chisme, y nos empieza a decir todas las cosas que están ensuciando nuestra vida. Estas cosas no pueden estar en los hijos de Dios. Entonces estamos viendo que los hijos de Dios tienen que despojarse de todas estas cosas. Dice la palabra de Dios en el 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que el Hijo de Dios va a tener un estilo de vida. Ciertamente somos humanos y nos vamos a enojar. Pero dice, pero no se oculta el sol con tu enojo. ¿Cuántos son que dicen ser hijos de Dios y se enojan con alguien y pasan días y no lo quieren ni ver? No le quieren ni voltear a ver. Y están enojados y tienen aquí, nada más lo ven y se les revuelve aquí el estómago. Y quisieran ver de qué manera, pero me las va a pagar, aunque no le digan. Y se llega el momento de la oportunidad de la venganza y entonces lo hacen, ¿verdad? Pero entonces no estamos viviendo conforme un hijo de Dios, porque el Hijo de Dios ciertamente se enoja, pero no guarda rencor. Dice, y no se duerme sin haberse puesto a cuentas con su hermano, dice la palabra del Señor. Y el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Esto está diciendo, tú te dedicabas, eras una persona que robaba, pues ahora trabaja. Ya no robes, gánate el dinero honradamente y ahora empieza a vivir una vida agradable a Dios. Dice la palabra del Señor, haciendo con tus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El Hijo de Dios no puede estar hablando malas palabras. No puede estar con la boca que bendecimos a Dios, estar maldiciendo al ser humano o estar sacando malas palabras, groserías de alguna manera. Y después venimos y decimos, Señor,
O sea, dice el Señor, la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Así son los hijos de Dios. Los hijos de Dios dice que no, ninguna palabra corrompida sale de su boca. Ninguna palabra. Entonces, nuestro hablar, como Pedro, cuando le decían, tu hablar te delata. Tú andabas con Jesús el Nazareno, porque lo que tú estabas, como la manera que hablaban ellos, como hablaba Jesús, hablas tú. Y Pedro, pues como ya había dicho, no, yo no. Y esta tercera vez dice que empieza a maldecir, para que creyera que no andaba con Jesús. Se ve que los que andaban con Jesús no maldecían, pero para que la gente le creyera que no andaba con Jesús, empieza a maldecir. Entonces, dice el Señor que no debe de salir ninguna mala palabra de nuestra boca, sino para que sea buena, que sea para edificar, ¿verdad? Que sea para edificar, dice la palabra de Dios, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Quiere decir que los hijos de Dios ya no viven en amargura. No están pensando en lo que le hicieron hace más de 20 años. Y sigue con el mismo problema. Y sigue con el mismo aquí en el corazón, peleándose con todo mundo por la raíz que hay aquí de amargura, de tristeza, ¿verdad? De dolor. Ciertamente a lo mejor pasó una situación muy difícil, pero dice el Señor que vengamos a Él y Él sanará nuestra vida y que Él quitará todo lo que está estorbando en nuestra vida. Hoy realmente, hermanos, la amargura debe ser quitada de los hijos de Dios. Debe ser quitado el enojo. No es malo que nos enojamos, el Señor nos acaba de decir que no es malo que te enojes. Somos humanos y tenemos emociones. Pero cuando ya tú eres un enojo vivo, que todo te enoja, que eres como ese ajenjito que está amarguito todo el tiempo, que está enojado de todo, que porque si pasó la mosca, que porque si aquel pasó y te empujó, que porque si aquel... Y todo el tiempo estás enojado y estás peleando. Eso no es ser un hijo de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, quítese todo enojo, toda ira, toda maledicencia y toda malicia. Las ganas de estar queriendo cómo dañar al prójimo, de qué manera me voy a vengar. Y ahora le voy a hacer esto para que se le quite, ¿verdad? Y me las va a pagar porque no me voy a quedar así, pero de que me las paga, me las paga. Entonces el Señor no quiere que estemos pensando en cosas malas. Dice, si hay algo bueno, algo honesto, algo en que pensar, en eso piensa. Algo de buen nombre. Y en lo que debemos de pensar es en nuestro Señor, en el único que puede transformar nuestra vida. Vamos a ver en Colosenses 3:1 también. Colosenses 3:1. El Hijo de Dios dice aquí en el versículo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué quiere decir? Dice el Señor que el Hijo de Dios tiene que estar acostumbrado a poner su mente, su vida o sus pensamientos, dice, en las cosas, sus ojos en las cosas de allá arriba, ¿verdad? Hoy sabemos que hoy en día una de las cosas es el afán, es el trabajo. No estoy diciendo sea flojo, no trabaje, no se esfuerce, no estoy diciendo eso. No vaya a pensar, es que la hermana dijo que buscara lo de arriba y ahora ya no va a trabajar. No, el que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. Y el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Así dice la palabra. Entonces quiere decir que hay un tiempo para todo. Tiempo para trabajar y tiempo para buscar a Dios. Entonces, el Hijo de Dios tiene tiempo para las cosas que están a su alrededor, pero también tiene tiempo para Dios.
Pero los hijos que no son de Dios hoy se afanan por las cosas del mundo, en qué van a tener, cómo van a trabajar, cómo van a comprar, qué casa van a tener, qué carro voy a hacer, y está pensando todo en las cosas materiales. El día que se muera no se va a llevar nada. Pero los hijos de Dios saben que es bueno trabajar y que hay que esforzarnos. No podemos dar mal testimonio que los hijos de Dios no son trabajadores. Nuestro Padre dice, hasta ahora yo trabajo. Él sigue trabajando. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que trabajar, pero todo tiene un tiempo, ¿verdad? Y no en el afán de las cosas de aquí de la tierra, sino que nuestros ojos estén pensando de qué manera voy a hacer tesoros en el cielo. ¿De qué manera voy a ganarme la entrada después de haber recibido a Cristo? Quiero seguir buscando más tu presencia. Las cosas de allá arriba son las más importantes para el Hijo de Dios, pero para el carnal no. Para el carnal no, Dice, pues que la vida antigua, vamos a seguir leyendo en el versículo 5, hacer pues morir lo terrenal, que son fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces nosotros empezamos a ver la palabra de Dios, que los hijos de Dios tienen muchas características. También los hijos de Dios viven en paz. Tienen una paz que sobrepasa a todo entendimiento. Ciertamente hay problemas, pero en medio de esos problemas nosotros debemos aprender a vivir en la paz de Dios, ¿verdad? Porque en nuestras fuerzas no vamos a poder solucionar nada. Si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? No se va a solucionar. Nosotros debemos aprender a vivir en la paz de Dios, y dice en el versículo 15 de Colosenses del capítulo 3, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Los hijos de Dios siempre son agradecidos, siempre están dándole gracias a Dios por todo, aún por los problemas que por las bendiciones. No se están quejando. Es que, y eso que le busco, y no me da, y mira cómo está mi vida, y siempre se está quejando. El Hijo de Dios debe ser agradecido en todo tiempo. Decir, Señor, gracias. Así como Job, me diste, me quitaste, sea siempre tu nombre bendito. Y glorificar a Dios en todo tiempo. No hay más, hermanos, porque todas las cosas, aun por feas y difíciles, todas son para bien. Siempre nos van a traer a los hijos de Dios una buena enseñanza. Siempre Dios va a querer que a través de las cosas aprendamos algo. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Que aún en medio de esas enfermedades o de esas situaciones difíciles, tú aprendes algo. Y después te levantas con más fortaleza y más poder delante de Dios. ¿Por qué? Porque aprendiste a ser humilde, a ser agradecido delante de Dios y decirle qué cosas están en mi vida equivocadas. Y Dios va a empezar a transformar esa vida. Entonces, bueno, vemos que en los hijos de Dios también la palabra de Dios siempre va a estar en abundancia. No va a ser escaso en la palabra. Dice en el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Quiere decir que en los hijos de Dios, la palabra de Dios siempre va a abundar, va a estar en abundancia. Quiere decir que nosotros siempre tenemos que estar escudriñando las sagradas escrituras. Porque en estas dice que os parece que tenemos palabras de vida eterna. Estas palabras nos van a hacer sabios. Esta palabra de Dios nos va a redarguir, nos va a instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Entonces, el hombre de Dios, el Hijo de Dios, se alimenta abundantemente de la palabra de Dios. Y bueno, esto es lo que son las cosas de los hijos de Dios. Pero ¿cómo son los hijos del diablo? ¿Cómo son los hijos del diablo? Bueno, los hijos del diablo siempre van a estar viviendo en práctica del pecado. ¿Qué es el pecado?
es la infracción de la ley, el no obedecer a Dios. Ahí en el versículo 8 de Primera de Juan, donde estábamos leyendo, en Primera de Juan, versículo 8, dice la palabra de Dios así: y el que practica el pecado es del diablo. Quiere decir que las personas que se van a diferenciar de los hijos de Dios es porque siempre van a estar viviendo en pecado. O sea, siempre van a estar en contra de lo que Dios determina. Si Dios dice perdona, Él dice no, odio. Si la Biblia dice ama a tu prójimo, dice no. Si le dice ama a Dios, dice no. Si le dice no forniques, dice sí fornico. Si le dice no mientas, Él dice sí miento. Si le dice no digas malas palabras, Él dice sí las digo. ¿Verdad? Entonces no pelees, y Él dice sí peleo. No seas enojón, dice sí voy a ser enojón. O sea, este es su estilo de vida. El que es hijo del diablo siempre está viviendo conforme al pecado. Y dice, y anda en la vanidad de su vida. Siempre va a andar en la vanidad de su vida, en la vista de sus ojos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Efesios 4:17 al 20. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto es lo que veíamos al principio. Cuando nosotros, el ser humano, no tiene a Jesucristo en su vida, no hay una claridad en su mente y piensa que todas las cosas son buenas. Y que las cosas que están en la palabra están mal y son locura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está para el carnal todas las cosas espirituales, como veíamos hace un momento, son locura, ¿verdad? Para los hijos del diablo, las cosas buenas son locura. Y para ellos, ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno para los hijos del diablo. A todo lo malo ahora lo llaman bueno. Es bueno que seas homosexual, es bueno que seas cristiano, es bueno que seas ladrón, es bueno esto, es bueno lo otro, es bueno aquello. Todo es bueno para ellos. Pero conforme a la palabra, dice que estamos en contra de los seres humanos. No estamos en contra de los seres humanos, sino de la manera de vivir que no es agradable a la voluntad de Dios. Dice, y tienen su corazón duro, bueno, su entendimiento entenebrecido por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Los hijos de Dios van a vivir conforme a todos los deseos de su carne. ¿Y cuáles son los deseos de su carne? Vamos a ver qué nos dice Gálatas. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del 19 al 20. Y manifiestas son las obras de la carne. Los seres humanos que son hijos del diablo y que viven conforme al pecado, su manera de vivir va a ser la siguiente: son adúlteros, son fornicarios, hay inmundicia, hay lascivia, son idólatras, son hechiceros, siempre están con enemistades, siempre hay pleitos, siempre hay celos, siempre hay iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la gente los que no son hijos de Dios, esta es su manera de vivir. Y dice que aparte de tener esta manera de vivir, su carácter cada día irá de mal en peor. El ser humano que no es hijo de Dios irá de mal en peor. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3,
1 y voy a darle lectura hasta el 9, algunos versículos de ahí del capítulo 3, y dice que el carácter de los hombres en los postreros días, dice la Biblia, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Estos siempre van a estar resistiendo la verdad, ahí en el versículo 8. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue en aquellos días. Esto es el carácter de los hombres en estos días. Los hijos que son del diablo, su carácter cada día va a ir de mal en peor. ¿Cómo está viendo hoy usted la humanidad? ¿Cómo ve a los seres humanos hoy? ¿Serán intemperantes? Hoy tantito, y si tantito los tocaste, ya se están bajando del carro, golpeando al carro, golpeando a la persona que está ahí, golpeando al anciano, matando a las mujeres, violando a los niños. El carácter de los hijos del diablo es este: sin afecto natural, sin amor, implacables, deseosos de venganza, deseosos de hacer lo malo. Dicen infatuados, traidores. Este es el carácter de los hombres en estos días, de todos aquellos que no son los hijos de Dios. Estos son los hijos del diablo, resisten siempre la verdad. No les puedes decir la palabra porque ya te están diciendo, no, ni me digas. No, así déjalo. Este es el carácter de los hombres, que no son hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que el camino que les queda a ellos, a todos aquellos que no viven conforme a la voluntad de Dios, es muy diferente a los que tienen a Dios. Nos espera una eternidad hermosa con Él. Unos cielos nuevos, una tierra nueva, una eternidad, un nuevo cuerpo, una nueva vida en Él, calles nuevas, cielo nuevo, tierra nueva, conocerle a Él como Él es. Pero a los hijos del diablo les espera una terrible y horrenda expectación de fuego. Dice la palabra de Dios: los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que está haciendo la maldad. Capítulo 22:15, ese es el capítulo 22:15, lo que les acabo de leer, ¿sí? Y solamente vamos a leer Hebreos 10:26. Los hijos de Dios oyen la voz de Dios, pero los hijos del diablo no la van a oír. Ellos van a oír la palabra, pero como si no la hubieran oído. Por aquí y por acá saldrá. Entonces, no habrá ningún cambio. Para ellos será haber escuchado y nada más. El que es hijo de Dios dice que las palabras de Dios oye y le sigue. Escucha a Dios. Dice, Señor, esto es para mí. Y analiza lo que la palabra le está diciendo y viene en nuestro corazón porque el Espíritu Santo va a redarguir. Decimos, sí, Señor, muchas veces me he comportado como un hijo del diablo en vez de comportarme como lo que debo ser, un hijo de Dios. Pero hoy te pido perdón. Hoy quiero arrepentirme nuevamente de esa carnalidad que me lleva a no dar testimonio de que tú eres mi Padre, de que he vivido mal. El Señor nos está dando oportunidades tras oportunidades, hermanos. No crean que son mensajes nada más porque se van a decir. Todos los que predicamos aquí
Sabemos que debemos pedir a Dios la palabra. Y Él conoce tu vida y mi vida. Yo no la conozco, pero Él sí sabe de qué manera tú vives y de qué manera yo vivo. Y ante Él nada podemos esconder. Y las cosas siempre salen a la luz. Y esto sale para que nuestro corazón se arrepienta y viva para siempre. Pero si el corazón no se arrepiente, entonces vivirá una vida en condenación eterna. Y Dios quiere librarnos de esta condenación. Dice que por eso apareció Dios, para deshacer todas las obras del diablo, para que tú y yo seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, para que seamos una iglesia revestida y llena de santidad, porque es para que seamos como Él es, santo, puro, ¿verdad? Y justo. Y vamos a leer esta última cita en Hebreos 10:26. Dice, advertencia contra el que peca deliberadamente, después de que nosotros hemos conocido la verdad. Y queremos seguir viviendo igual, bueno, ya no hay más que tú con Dios, ¿verdad? Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez Él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen la fe para perseveración del alma. Entonces, la palabra, hermanos, es clara para nuestra vida. Nosotros decidimos, ¿de Dios o del diablo? Yo quiero ser de Dios. Cuesta trabajo, pero el Señor dice, yo estoy contigo, yo te ayudo. Y si hubieses pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él no tarda en perdonar tus pecados, pero dice, pero el que ha pecado, ya no lo haga más, sino que se vuelva nuevamente a su Dios, que es amplio en perdonar. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Tu palabra dice que todo nos es para bien. Ciertamente, a veces esta carne tiende a vivir en una manera incorrecta. Pero hoy nos estás diciendo que el Hijo de Dios, el que es Hijo de Dios, vence al mundo. Vence al mundo. Los hijos de Dios vencen al mundo. Y esta es nuestra fe, que en Jesucristo somos más que vencedores. Gracias por tu palabra. Te pido por toda nuestra vida, por todos los que estamos aquí, por tu iglesia, Monte Sinaí, y por tu iglesia, Señor, que está en el mundo entero, para que todos aquellos, Señor, que se están equivocando, les ayudes a vivir una vida conforme a tu voluntad. Sosténlos fuertemente en medio de estos tiempos. Ayúdanos a hacer la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.